voy a hablar sobre lo que muchos medios llaman el conflicto árabe-israelí. Upa. En realidad, No tratando... entiendo nada del tema. No, yo tampoco. Pero por eso Porque estoy es hablando como de esto. Escucho cada persona que lo aborda, que dice, bueno, esto pasó esta semana, pero se remonta el contexto a, bueno, hace 5.000 años y medio, resulta que... Sí, no tanto. Quizá lo más... uno no podría decir lo más jugoso, pero lo más duro, lo más complejo del tema arranca promediando el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que el pueblo judío es víctima del holocausto nazi, bueno, del nazifascismo. La cuestión fundamental, yo creo que la cuestión fundamental ahora, paréntesis, todo esto es para no tocar temas de la coyuntura local, porque vos me dijiste que estábamos en veda y después arrancaste como una locomotora. Pero, el señor no está en provincia, así que del señor lo podemos hablar. Sí, bueno, está bien. Nosotros podemos hablar del presidente. Pero yo no puedo, a mí me hacen juicio y me meten preso. Pero vos no hablaste, hablamos nosotros. Me meten prese. Estás de este lado de la General Paz. Claro, entonces, la cuestión es que estamos viendo las consecuencias de una ocupación, y en todos los medios está saliendo los bombardeos, los atropellos a los derechos humanos, el fin, no sé si llamarlo así, pero cómo se está desarrollando todo lo que está sucediendo en Gaza, entre otros, en Cisjordania también, en un montón de lugares, de las Fuerzas Armadas israelíes y sus aliados, Estados Unidos, etcétera, masacrando un pueblo entero. Ahora esto se remonta a el 47. Tengo un par de fechas acá. Esto se remonta al 29 de noviembre de 1947, después de el problema con la Segunda Guerra Mundial. La ONU, la flamante ONU, porque anterior a la ONU existía el Consejo de las Naciones, que paradójicamente fue fundado después de la Primera Guerra Mundial para evitar una Segunda Guerra. No le salió bien. ¿Cómo le fue? Bárbaro, le fue bárbaro. No Bueno, la ONU se funda ahí en el 47, y la primera disposición de la ONU en base, apuntando al conflicto que había con Israel, y no con Israel, sino con el pueblo judío, es decirle, bueno, chicos, se pueden instalar acá. Esa fue la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947. Le otorga y le dice, bueno, métanse acá en Palestina. Los que ofrecen Palestina es Inglaterra, porque Palestina hasta el año 90 y no sé cuánto, es 80 y pico, lo tengo por acá, 88. Hasta el 88... Era una colonia inglesa. Era una colonia británica, sí. Por lo tanto, el pueblo palestino no decidió nunca cederle parte del territorio a otro pueblo. Así y todo, entendemos que como cualquier otro pueblo, como muchos pueblos, son solidarios. Le podrían haber tranquilamente. Bueno, después de cedemos un pedazo de territorio, donde estaba también estaba basado en las fronteras previas a la Segunda Guerra. Surgen en la resolución 194 del 11 de diciembre, un año después, el 48, a raíz de que los que ocupan ese espacio en territorio palestino desplazan forzadamente a aproximadamente 800.000 personas, que en ese momento era prácticamente la mitad del pueblo palestino, los desplazan forzadamente. La ONU, recibiendo todo ese tipo de denuncias, mirá, nos están haciendo bolsa, qué sé yo, la ONU les dice, saca una segunda resolución, 194, menos de un año después, y le dice, muchachos, dejen que vuelvan, ¿sí?, estas personas que ustedes
que ustedes echaron Empujar eso. claro, ustedes que echaron forzadamente, de manera violenta, tienen el derecho de volver a su tierra, acomódenlos en algún lugar, pero tienen que poder tener ese derecho. Bueno, ese es la primera resolución que es hace que Israel hace oídos sordos, y de ahí en más son 20 resoluciones hasta el 2024. Son 20 resoluciones, son más, son como 200 y pico, pero 20 de ellas están referidas exclusivamente al conflicto árabe-israelí, lo que muchos llaman conflictos árabe-israelí, que no es más que una ocupación de territorio, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque no nos olvidemos que de unos años para esta fecha lo que existe en el territorio palestino es un apartheid, ¿sí? Esto es un pueblo imponiéndose de manera violenta sobre otro por cuestiones raciales, por cuestiones de credo, etcétera, etcétera, haciéndolos bolsa. Calculen que ya en 2017 en Palestina había 4,5 millones de personas, y hoy aproximadamente estamos hablando de más o menos la mitad de esa gente está en condición de refugiado, ¿sí?, fuera de las fronteras de su país. Que lograron escapar. Sí. No, que refugiados, sí, refugiados, o sea, yo te echo de tu casa y te meto preso en un lugar, te pongo en una jaulita, y después digamos, que es lo que estamos viendo en los medios, que ya ni siquiera respetan estos nodos o estos bolsones de refugiados, sino que bombardean también esas cuestiones. Y que se bloquean también todas las ayudas de otros sí, lugares. Sí, por supuesto. Sí, esto es absolutamente dictatorial, es absolutamente dirigido a que tiene que desaparecer una etnia completa. Digamos, acá no hay otra finalidad más que tener una limpieza étnica, sacarse de encima una población para ocupar un territorio que me interesa, digamos, no hay otra forma. Y para eso, desoír estas 20 o 30 son 20 resoluciones de Naciones Unidas, que no es poco. Naciones Unidas, esto lo que le comentaba antes, viene a reemplazar, a cubrir un mal funcionamiento del Consejo de las Naciones, a decir, bueno, miren, no pudimos evitar la Segunda Guerra Mundial, evitemos al menos la tercera, y promover la amistad entre los pueblos, la buena convivencia, qué sé yo. Bueno, acá está clarísimo que tiene un par dialéctico. Esta ONU que dice tenemos que promover la paz social y el entendimiento entre naciones, tiene su par dialéctico, su negación, digamos, su opinión negativa. ¿Cuál es? Es la OTAN. Claro. Es claramente la OTAN. Entonces vos tenés la ONU por un lado, que dice, chicos, llévense bien, vamos, coman un asado. Y por otro lado la OTAN, que lo que es un ejército de 3, 4 naciones que dicen, bueno, vayamos a hacer mierda a vayamos a hacer mierda al otro. Hoy esto está en los medios y nosotros lo estamos viendo como un show, como cuando fue la guerra del Golfo o alguna otra de las guerras por algunos intereses. La del Golfo fue por el petróleo, pero son los mismos actores y que cambia un poco, si bien van cambiando algunos pueblos, no es lo mismo Kuwait que Palestina, hay como hay un poner el ojo sobre el mundo musulmán, sobre el mundo árabe, que por otro lado, si uno se pone a pensar, son el mundo árabe, el mundo musulmán, son los tipos que rescataron a los pensadores de la filosofía y lo que nosotros conocemos como la democracia helénica de la Grecia antigua, de Sócrates, Platón y toda esa gente. O sea que nosotros vamos a suponer utópicamente que lo que levantamos son las banderas de la democracia helénica
y que tenemos en la cabeza todos estos valores del gobierno del pueblo, aunque no era tan así, pero bueno, del gobierno del pueblo y qué sé yo, en realidad tenemos eso gracias al mundo musulmán, porque la verdad es que Atenas y el mundo helénico era nada. No tenía ninguna influencia en el otro 90 y pico % del mundo, que era prácticamente musulmán. Sí, claro. El resto del mundo, que tenían, sí, esos tipos tenían ya estudios astronómicos, bueno, nada, eran de avanzada, pero muy loco que cuando el pensamiento del ser humano se pone en función de donde el principal valor es justamente el hombre, y que la verdad circula entre nosotros y no está impuesta desde algún dios que viene desde arriba, le ponemos una pata encima. Bueno, debe ser, me parece que tiene que ver con este ciclo que hace el estadounidense o el creador de las películas, que va buscando un villano diferente. Entonces empezaron, los malos eran los nazis, después los malos eran los chinos, después los nazis los rusos, bueno, ahora son los musulmanes. Sí, que en realidad, si te pones a pensar en serio, los científicos nazis y los pensadores nazis, en serio, después de la Segunda Guerra, se fueron todos y vinieron a caer. Muchos se enrolaron en el ejército estadounidense y trabajaron para la CIA y para el Pentágono estadounidense. A ver, científicos que se han dedicado a la fabricación y de armamento, claro, nuclear, etcétera, han laburado para los Estados Unidos. Y no es casualidad que no haya sido Estados Unidos quien derrotó al nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, fue el Ejército Rojo, claro, de la Unión Soviética. Entonces nos venden esta... De los salvadores del mundo. Sí, es que no lo son en realidad, son un gendarme malo. Yo me vi todas las películas y me parece que sí. Yo entiendo, según el comparto. cine sí. Según el cine sí. No, me gusta porque tengo mis noticias bastante relacionadas, pero con otro tono. Qué casualidad, ¿no? Y esto no lo hablamos en producción, chicos. Pero yo no tenía que tirar acá los temas serios. ¿Por qué no? Pero te pusiste muy serio, ¿veis? Sí, porque es así. Bueno, también ponemos es un de tema pie para escuchar las palabras. Me traigo corbata para la próxima. Por favor, te pido. Tengo ganas de estar acá.